vamos a continuar exponiendo y aplicándole discernimiento a la poderosa palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con Levíticos capítulo 7. Siempre los miércoles aprovechamos para compartir y meditar la palabra versículo por versículo, frase por frase, expresión por expresión. Y hoy toca el turno al capítulo 7 del libro de Levíticos. Le damos gracias si usted se acaba de conectar y le damos gracias si usted considera compartir este video para edificar la fe de muchos hermanos más. Le agradecemos de antemano. Voy a leer la porción de la palabra en Levíticos capítulo 7 del 1 al 2 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Vamos a hacer una oración y así estaremos continuando en este momento. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias por la vida, por la oportunidad de estar respirando, viviendo en este momento y sobre todo de estar compartiendo la palabra. Y gracias por mis hermanos que van a escuchar esta enseñanza necesaria, fundamental e indispensable para poder entender, Señor, cómo la redención y el sacrificio perfecto de Cristo se reveló en los libros del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levítico, a manera de sombra y de figura. Bendice cada familia, cada hogar, cada hermano, hermana, siervo, sierva, congregación que vayan a mirar este video hasta donde trascienda este video. Señor, cada persona que lo mire y escuche este mensaje sean poderosamente bendecidos e iluminados por la gloriosa presencia del amado Espíritu Santo. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vamos a entrar en materia de la Biblia y hoy estaremos hablando acerca de la ley por el sacrificio por la culpa del pecado. La ley del sacrificio por la culpa. En Levíticos capítulo 7, este versículo se trata, su contenido abarca dos clases de ley, la revelación de dos clases de ley. La primera ley que se menciona del versículo 1 al versículo 10 tiene que ver con la ley del sacrificio por la culpa. Después del versículo 11 hasta el versículo 38, la palabra del Señor revela la ley del sacrificio de paz. Son dos leyes que se mencionan y que están reveladas en este capítulo 7. Vamos a entrar a detalle a examinar del versículo 1 al versículo 10 poco a poco, de manera detallada, meditando la palabra, examinando cada aspecto que Dios quiso revelar y sobre todo aplicándole discernimiento espiritual a la palabra. Se le tiene que aplicar discernimiento del Espíritu a la palabra de Dios para que podamos edificarnos, entender y conocer qué es lo que Dios nos está diciendo detrás de cada porción de la Escritura. Por muy pequeña que sea la porción de la Escritura, siempre va a haber algo de parte de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Muy bien, voy a examinar a detalle todo lo relacionado con el sacrificio por la culpa. Dios ordenó esta instrucción. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Todos los sacrificios que Dios ordena en el capítulo 7, Dios los consideró muy santos. Todo, absolutamente todo, porque era sombra y figura de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2 habla acerca de la víctima. Vamos a mirar en pantalla únicamente el versículo 2 para leerlo completo. Y dice: en el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Tres cosas importantes puedo mirar en este versículo. Primero, un holocausto. Segundo, una víctima por la culpa. Tercero, la sangre rociada
sobre el altar. De hecho, este era el sacrificio por la culpa. Un holocausto que era parte o formaba parte de un animalito sacrificado y su sangre derramada sobre el altar. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando con esto? Bueno, escuche y aprenda, porque el sacrificio de este animal victimado por la culpa de cualquier creyente hebreo y esa sangre rociada sobre el altar es figura de Cristo en la cruz. El holocausto del animal es figura del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio de Cristo. La víctima degollada representa a Cristo. La sangre rociada alrededor del altar representa la sangre de Cristo rociada sobre la cruz. El altar representa la cruz. Por ello, hermanos, todo este capítulo expresa a Cristo, su sacrificio, su ofrenda, la redención perfecta. Cristo es el sacrificio por la culpa del pecador. Vamos a pasar al versículo 3 para seguir mirando los detalles. Acuérdense que la meta es llegar hasta el versículo 10. Dice así: ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos. Ok, la grosura era parte del sacrificio, de aquella ofrenda, de aquel animal victimado, hermanos, y la grosura era la parte más especial, más exquisita, reservada únicamente para Dios. Los sacerdotes tenían prohibido por Dios, exclusivamente la grosura era para Dios. Ellos tenían prohibido tocar la grosura, comer la grosura, agarrar la grosura. Esa grosura era dedicada a Dios. La grosura espiritualmente simboliza lo más rico del nuestro Señor Jesucristo, lo más profundo, lo más exquisito, el poder interno de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Habla de esa personalidad tan hermosa, tan fina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la grosura del animal que representa a Cristo, la grosura expresa lo más hermoso de la persona de Cristo, su personalidad. Avancemos versículo 4, por favor. En el versículo 4 dice: los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Estas partes internas del animal que se mencionan aquí, se mencionan los riñones, se mencionan los ijares, se menciona el hígado. Eran las partes internas de aquel animal sacrificado por la culpa. Y si el animalito sacrificado por la culpa en su totalidad representa a nuestro Señor Jesucristo, entonces estas partes internas como los riñones, los ijares, el hígado, hermanos, también simbolizan realidades espirituales de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Espiritualmente, los riñones, los rabinos, hermanos, en los documentos, en los estudios hebreos, judíos, dicen y relacionan los riñones con los deseos afectivos del corazón. En la mentalidad hebrea, hermanos, en los estudios antiguos de los rabinos, ellos siempre interpretaban, relacionaban espiritualmente los riñones con los deseos afectivos del corazón. Las ijares que se mencionan aquí eran las partes blandas del costado de los animales, y esas partes blandas pegadas a las costillas eran las partes más sensibles, y los ijares espiritualmente representan la sensibilidad de nuestro Señor Jesucristo, lo más profundo, lo más sensible de su persona. También se menciona el hígado. Y el hígado siempre tiene una implicación hablando de los sentimientos profundos.
Con esto podemos tener un cuadro gráfico de cómo el Señor Jesucristo fue sacrificado y en la cruz del Calvario, hermanos, Él ofrendó el significado de los riñones. Él ofrendó de su propia persona el significado de los ijares. Él ofrendó el significado espiritual del hígado. Dicho de otra manera, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, ahí ofreció a Dios lo más profundo de sus deseos, las partes más sensibles de su persona, los sentimientos más profundos de Cristo. Él estaba en la cruz como una ofrenda perfecta y ahí depositó todo lo mejor, todo lo interno. De hecho, se dice que el sufrimiento más grande en la persona de nuestro Señor Jesucristo fue el sufrimiento interno de sus deseos afectivos, de las partes más sensibles de su alma, de los sentimientos más profundos de su corazón. Lo más doloroso en la persona de Cristo fue lo profundo, lo interno de su alma, lo interno de su corazón. Es cierto que muchas veces miramos en las películas, en alguna imagen, el sufrimiento físico de Cristo y nos produce dolor, quizás hasta lágrimas, pero póngase a meditar en el dolor tan intenso, tan profundo de la persona del Señor Jesucristo. No solamente físicamente, sino internamente, como ofrenda ofrecida en sacrificio. Ahí se cumple la realidad espiritual de los riñones relacionado con el sacrificio de Cristo, la realidad espiritual de los ijares y del hígado espiritualmente en la persona de Cristo. La sangre y la grosura eran completamente consagradas a Dios, dando a entender que la sangre de Cristo y lo más profundo de la persona de Cristo, representado en la grosura, en los riñones, en los ijares y en el hígado, iba a ser consagrado a Dios a través del sacrificio en la cruz. Bendito es el nombre del Señor. Pasemos al versículo 5 para seguir mirando otros detalles importantes. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 5 dice de la siguiente manera: y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahvé. Es expiación de la culpa. Ahí se detalla completamente cómo aquel animal sacrificado por la culpa de cualquier hombre del pueblo de Israel, el sacerdote tomaría aquel animalito partido en pedazos y lo ofrecería sobre el altar como ofrenda encendida a Yahvé. Se le llamó expiación de la culpa. Ahora escuche bien, porque aquí encontramos dos aspectos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, el Señor Jesucristo fue la misma ofrenda, su persona representada en el sacrificio de aquel animal. Pero por otro lado, el Señor Jesucristo también está representado como el sacerdote. Es decir, tenemos dos aspectos gráficos, simbólicos, que se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Por un lado, el sacerdote que ofrecía el sacrificio representa a Cristo, y por otro lado, la ofrenda ofrecida en sacrificio representa a Cristo. ¿Qué significado espiritual tiene esto? Bueno, hermanos, el sacerdote ofrecía el sacrificio, nos está señalando la realidad espiritual que Cristo se ofreció a sí mismo como la ofrenda, como el sacrificio de la expiación por la culpa. Cristo como sacerdote puso su vida. Él dijo: yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, yo la pongo y la tomo a sí mismo. Cristo voluntariamente como sacerdote se entregó como ofrenda de sacrificio en la cruz del Calvario para cumplir la realidad de la ofrenda de expiación de la culpa del pecador. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir al versículo 6. Jesucristo reina para siempre. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 6 dice:
todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Después que la ofrenda era presentada, parte de esa ofrenda, Dios dijo que los sacerdotes, es decir, los hijos de Aarón, los sacerdotes, podían participar de aquella ofrenda consagrada en holocausto y la podían comer en el lugar santo. Y era cosa muy santa. Cosa muy santa porque la ofrenda representa a nuestro Señor Jesucristo. Y esa ofrenda por la culpa, lo glorioso de este texto es que los sacerdotes podían comerla, podían disfrutarla. Ahora, ponga el entendimiento, escuche y aprenda. La ofrenda por el pecado, que era un animal sacrificado que representa a Cristo, una vez consagrada esa ofrenda como holocausto por la culpa, los sacerdotes podían comerla. Les serviría de comida aquella carne. Era cosa muy santa y la tenían que comer en el lugar santo. Dios permitiendo que los sacerdotes comieran y disfrutaran de lo santo. Lo santo come de lo santo. Lo consagrado come de lo sagrado. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque los sacerdotes que comerían aquella ofrenda, aquel holocausto por la culpa, que era cosa muy santa, representa a los creyentes en Cristo. Cada uno de nosotros, los creyentes santificados, los creyentes perdonados, los creyentes que formamos parte del sacerdocio del Espíritu, ahora en Cristo, en el nuevo pacto, cada creyente consagrado en Cristo es un sacerdote espiritual. Somos real sacerdocio. Y así como aquellos sacerdotes podían disfrutar de la ofrenda consagrada de sacrificio por la culpa que representa a nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos disfrutar a Cristo. Nosotros que somos parte del sacerdocio espiritual, el real sacerdocio del nuevo pacto, ahora disfrutamos a Cristo. Cristo es nuestra ofrenda por nuestra culpa. Cristo fue nuestro sacrificio por la culpa en la cruz del Calvario. Y al pagar, hermanos, al ofrendarse por nuestra culpa, ahora en Cristo, ya santificados y perdonados y redimidos por la sangre del Cordero, ahora podemos disfrutar a Cristo. Ahora podemos comer a Cristo como nuestra ofrenda, como algo muy santo. Todo creyente consagrado y santificado tiene la libertad de comer a Cristo, satisfacerse de Cristo, disfrutar a Cristo. Cada vez que vamos a la palabra, comemos a Cristo. Cada vez que participamos de la Santa Cena, espiritualmente estamos disfrutando a Cristo. Cada vez que adoramos, cada vez que hacemos nuestro ejercicio espiritual, cada vez que exaltamos, cada vez que nos humillamos, cada momento de oración, disfrutamos a Cristo. Los sacerdotes que comían la ofrenda del sacrificio, entonces representan a los creyentes del nuevo pacto disfrutando a Cristo como nuestra ofrenda, como nuestro alimento. Bendito es el nombre del Señor. Versículo 7, pasemos al versículo 7, y en el versículo 7 dice: como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Les explico el versículo 7. Cristo es el sacerdote que hizo la ofrenda de expiación. Él mismo se puso como sacerdote, él mismo se presentó, él mismo se entregó como una ofrenda en expiación. Vamos a pasar al versículo 8, por favor. Ya nos quedan solamente 3 versículos para terminar esta sección, aplicándole discernimiento a la palabra, versículo por versículo, para entender qué es lo que Dios nos está revelando. En el versículo 8 dice:
Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Oh, mi hermano, el versículo 8 está lleno de revelación espiritual. Si usted me está escuchando, ponga atención porque le voy a enseñar algo poderoso. Muchas veces leemos en el Antiguo Testamento algunos textos, sobre todo en el Pentateuco, y a veces no sabemos ni de qué se trata. Pero bendito sea Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros, por la unción que está en nosotros, por la unción que está en mí, la cual me enseña, hermanos, y nos revela lo profundo de la palabra del Señor. Y aquí se habla de que aquel animal consagrado como ofrenda, como holocausto por la culpa, antes de presentarlo en el altar, antes de las partes internas, la carne, el cuerpo, presentarlo como ofrenda por la culpa, le tenían que quitar la piel. Mucha atención porque voy a enseñar algo muy poderoso en la revelación de la palabra. La piel de aquel animal quedaría en propiedad de aquel sacerdote que presentaba la ofrenda. Dios estaba diciendo: el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Es decir, cualquier sacerdote que presentaba la ofrenda tenía derecho a quedarse con la piel de ese animal sacrificado. El sacerdote quedaba como dueño de esa piel. Ahora, espiritualmente, ¿qué significa la piel? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué relación tiene la piel de aquel animal consagrado como ofrenda por la culpa o como holocausto por la culpa? ¿Qué relación tiene con Cristo y qué relación tiene con el creyente? Escuche y aprenda, por favor. La piel en las sagradas escrituras representan vestimenta, simbolizan cubierta. Acuérdense en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva estaban desnudos después de pecar, la Biblia dice que se taparon con hojas de higuera. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dice que tomó pieles de animales y los vistió. Pieles de animales para Adán y para Eva, para cubrirlos de la desnudez y la vergüenza del pecado. El pecado desnuda, la desnudez es sinónimo de pecaminosidad. La vergüenza y la desnudez vienen como resultado del pecado, pero la vestimenta, la cubierta, viene como figura de redención. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? El sacerdote que presentaba el animal sacrificado como ofrenda, como holocausto por la culpa, tenía que agarrar la piel y quedarse con la piel. Es decir, el sacerdote representa a todos nosotros, los creyentes. En el versículo 8 lo que está diciendo es que el creyente como sacerdote está cubierto de Cristo, está cubierto, está vestido de Cristo. Ahora nosotros tomamos a Cristo, su humanidad perfecta, y nos cubrimos de Él. El apóstol Pablo dice que tenemos que estar revestidos de Cristo, vestidos del nuevo hombre, revestidos de Cristo. La piel del animal sacrificado, hermanos, en manos del sacerdote, simboliza que el creyente tiene que vestirse de Cristo. Tenemos que estar vestidos de Cristo. La piel simboliza vestimenta, cubierta. Si ya somos santificados, tenemos que estar vestidos de redención, vestidos de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Acuérdese, la piel significa vestimenta, estar vestido de Cristo, aquella ofrenda perfecta en la cruz. Versículos 9 y 10 y terminamos, por favor. Gloria al nombre del Señor. Dice así: asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno, todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofreciere. Toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que toda ofrenda cocinada de cereales,
la ofrenda de flor de harina, que era cocinada en horno, que era preparada en sartén, que era preparada en cazuela. Dios, hermanos, le dio el derecho a los sacerdotes de comer de lo santo. Dicho de otra manera, Cristo tiene que ser nuestro alimento. Cristo tiene que ser nuestro deleite. Cada una de estas ofrendas, sean de animales o de cereales cocinadas en horno, representan facetas de la persona de Cristo. Mis hermanos, hay vida en disfrutar a Cristo. Hay vida en comer diariamente de Cristo. Mire qué bendición tenemos ahora en el nuevo pacto. Esos sacerdotes que podían comer la ofrenda de holocausto por la culpa, que podían comer la ofrenda que se cocinaba en horno, la ofrenda amasada con aceite o seca, tenían el derecho de comerlos. A esos sacerdotes representan a todos los creyentes. Las ofrendas representan a Cristo. Qué bendición que ahora nosotros podemos comer a Cristo de muchas maneras. Yo no sé de qué manera usted esté comiendo a Cristo, pero hermanos, Cristo es nuestro alimento. En Cristo estamos completos. Él es nuestro deleite. No hay razón para andar como mendigos en la vida. No hay razón para andar vacíos. Tenemos a Cristo, hermanos, como un todo, incluyendo todo. Todo lo de Cristo es rico y abundante. Todo lo de Cristo es sabroso. Todo lo de Cristo es exquisito, sea como ofrenda de holocausto representado en los animalitos, o sea como ofrenda de cereal o de flor de harina. Cristo es rico, abundante, nutritivo. Cristo debe de ser la porción diaria de cada uno de nosotros. Si usted está comiendo a Cristo cada día, qué bendición el poder participar de lo sagrado, comer lo más santo de Dios. Acuérdese, lo santo come de lo santo, lo consagrado come de lo sagrado, y lo más sagrado de Dios es nuestro Señor Jesucristo, expresado en cada uno de los holocaustos y las ofrendas en la ley del Antiguo Testamento. De mi parte es todo, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir este video. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Soy el pastor Abel Coto desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, salud y bendiciones. Hasta la próxima.